Hola, buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de electrodos y los tipos de electrodos que existen. Esto forma parte del tema de electroquímica. ¿Qué son los electrodos? Si nosotros recordamos, una celda de electroquímica tiene los siguientes componentes, que son el vaso de precipitado con la solución iónica que forma parte del ánodo, también la solución que forma parte del cátodo y estas barras metálicas que nosotros vemos, que también forman parte del ánodo y del cátodo respectivamente, las conocemos como electrodos. Los electrodos son superficies sobre las cuales tienen lugar las semirreacciones de oxidación y de reducción en una celda electroquímica. Pueden o no participar en las reacciones. Algunos que no reaccionan se les llama electrodos inertes y los otros pueden ser de tipos de referencia o indicadores. Hay electrodos sólidos como de zinc, cobre, platino, plata, hay algunos líquidos como los que están formados por mercurio y hay algunos gaseosos como el electrodo de hidrógeno. Por los electrodos entra y sale la corriente eléctrica en una celda electroquímica. ¿Cuáles son los tipos de electrodos? Existen varios tipos de electrodos, sin embargo, de manera general los podemos dividir en electrodos de referencia y electrodos indicadores o de medida. Un electrodo de referencia se construye de modo que su potencial de semicelda permanezca esencialmente constante durante la medida. El electrodo indicador, por su parte, se introduce en la disolución que contiene el ion y es realmente el que mide su concentración. Para ello se suele emplear un potenciómetro o un voltímetro de alta impedancia o bien un multímetro. Comenzando con los electrodos de referencia, vamos a tener algunos tipos importantes de electrodos de referencia. El primero es el electrodo normal de hidrógeno. También se le conoce como electrodo estándar de hidrógeno o conocido por sus siglas NHE. ¿Cómo es o cómo funciona el electrodo normal de hidrógeno? Se hace burbujear gas hidrógeno o gas diatómico de hidrógeno a una atmósfera de presión dentro de una solución de ácido clorhídrico 1 molar que está sumergido en un alambre de platino o platinado, es decir, que está recubierto de platino. En él, la reacción que se da es la que conocemos de hidrógeno, donde dos hidrógenos con valencia +1 más dos electrones da el hidrógeno diatómico de valencia 0, o bien se da la reacción contraria si éste actúa como en oxidación o en el ánodo. El potencial que se le suele dar al electrodo normal de hidrógeno NHE es de 0 volts. Si se fijan, aquí tenemos una celda, tiene su puente salino y está formado por un electrodo normal de hidrógeno, donde se introduce el hidrógeno gaseoso que está burbujeando. Aquí tenemos la barra de platino y dentro se tiene una solución de ácido clorhídrico, que en este caso es 1 molar. Como el potencial de hidrógeno es 0.76 volts, entonces como el potencial del zinc es de 0.76 volts y el potencial del hidrógeno es 0, pues el potencial general de la celda va a ser 0.76 volts. El siguiente electrodo de referencia es el denominado electrodo de calomel o calomelano. Debido a que en general es algo complicado el uso del electrodo de hidrógeno por el uso del hidrógeno gas, se suele utilizar como referencia el electrodo de calomel. El electrodo de calomel se construye depositando en el fondo de un recipiente mercurio líquido sobre una solución de cloruro de mercurio o una pasta de esta sal. Esto sobre una solución de cloruro de potasio de concentración conocida. Completa el dispositivo un alambre de platino que se introduce hasta que se contacte con el mercurio líquido. La reacción del electrodo de calomel o calomelano es la que se ve en pantalla, donde tengo el cloruro de mercurio más dos electrones y se forma el cloruro en estado líquido más los dos iones de cloro. El potencial del electrodo de calomelano saturado medido frente al estándar de hidrógeno es de 0.244 volts a 25 grados centígrados. Es muy útil y sencillo de construir, pero
es importante de notar que no sirve para determinaciones analíticas cuando la temperatura es mayor a 60 grados, porque el cloruro de mercurio se descompone. El último electrodo de referencia que vamos a ver es el de plata cloruro de plata, que es sumamente común y utilizado. Está formado por un alambre de plata sumergido en una solución de cloruro de plata y de cloruro de potasio. La sal de cloruro de plata es muy insoluble y se añade cantidad suficiente para que se encuentre siempre de manera saturada. La concentración de cloruro de potasio, por su parte, suele ser bastante alta, ya sea 3.5 molar o la máxima admisible. Por eso el electrodo se denomina saturado. El potencial de este electrodo es de 0.199 volts y la reacción que se da en el electrodo es que el cloruro de plata, que es sólido más un electrón, plata a la forma plata sólida más el ion cloruro. Un inconveniente de este electrodo es que es bastante sensible a la luz. Sin embargo, es muy sencillo de preparar. Ahora vamos a ver qué son los electrodos indicadores. Los electrodos indicadores tienen un potencial variable que depende de la concentración de las especies electroactivas. Existen electrodos indicadores muy simples que sirven para medir en algunos casos la concentración de cierto analito específico. Hay electrodos para medir cloruros, electrodos para medir plata, electrodos para medir bromuros, fluoruros, etc. ¿Qué aplicaciones de los electrodos tenemos en electroquímica? La principal aplicación que nosotros conocemos de los electrodos es el famoso electrodo para medir el potencial de hidrógeno o pH. De hecho, hay una actividad en la siguiente diapositiva relacionada con esta actividad. Pero tenemos otros muchos usos para los electrodos en electroquímica. Por ejemplo, puede ayudar a monitorear la contaminación identificando cianuros, fluoruros, sulfuros, cloruros y nitratos en algunos efluentes y aguas naturales. También se puede utilizar en el área de agricultura para determinar potasio, calcio, yodo o cianuros en algunos suelos fertilizantes y en semillas. Nos puede ayudar para el contenido de sal en carnes y pescados, así como productos como jugos o soluciones utilizadas en cervecería. También el contenido de flúor en agua potable y en algunas bebidas, el calcio en diferentes tipos de productos y cervezas, el potasio en jugos de frutas y en la elaboración del vino, el flúor en estudios esqueléticos y dentales. Y bueno, el uso de los electrodos en la industria es bastante amplio y ayuda muchísimo hacia la determinación de ciertos analitos específicos. ¿Cuáles son las actividades desarrolladas para este video? Sobre la primera actividad hay que dibujar los electrodos tanto de Calomel como el electrodo normal de hidrógeno. Hay que realizar un breve resumen de este video y finalmente hay que observar el video que se va a colocar en la plataforma Classroom sobre el funcionamiento del potenciómetro. Van a realizar un resumen justamente de cómo funciona el potenciómetro de pH. Eso sería todo y les agradezco mucho.